La organizadora exigió 1.5 m de pesos más. Mi hermana, la dorada, corrió a llorar con mis padres. Mi madre me acorraló: paga ya. Tu hermana está humillada por tu culpa. Deja de ser la fracasada egoísta y paga. No sabían que insultaban a la dueña de todo. El motor de mi Chevrolet Spark 2013 vibraba con una tos asmática. Reduje la velocidad para apagar la caseta de Tepoztlán, sintiendo el calor pegajoso de la mañana de un martes colándose por la ventanilla que rechinaba al bajar. Eran las 10 de la mañana. A esa hora, yo, Yareni, debería estar en un vuelo de primera clase, cruzando el Atlántico. Mi destino era Zúrich. Mi propósito era preparar la auditoría trimestral de un banco de inversión suizo. Ese era mi trabajo. Esa era mi vida real. Pero en lugar de eso, estaba aquí, en la autopista México-Querétaro, con el volante pegajoso bajo mis manos, conduciendo mi auto compacto abollado, rumbo a San Miguel de Allende. La razón de este desvío de 1000 kilómetros de mi vida real era el último, y supuestamente final, capricho de mi familia, la boda de mi hermana mayor, Amaranta. Para mi familia, yo no soy Yareni, la auditora de riesgo internacional. Soy, Yare, la solterona. Yare, la aburrida. Yare, la que no sabe vivir. En el universo brillante y colorido que mi madre construyó alrededor de Amaranta, la princesa de la familia, yo soy una sombra gris, un satélite conveniente pero invisible. Oficialmente, mi trabajo es ser auditora de riesgos para empresas extranjeras. Es la verdad, pero es una verdad que he pulido cuidadosamente para que sirva como escudo. Para ellos, auditora, suena a contadora glorificada. Suena a gafas de pasta, a hojas de Excel, a noches solitarias de viernes y a tuppers recalentados en el microondas. Suena, en el idioma de mi madre Hermila, a fracaso social. Nunca se les ocurrió preguntar qué tipo de empresas auditaba, ni por qué viajaba tanto, ni cuánto ganaba. Les bastaba con saber que era un trabajo seguro y mortalmente aburrido. En su mente, yo era la mula de trabajo de la familia, una máquina confiable de hacer dinero, pero sin ningún glamour. Amaranta, en cambio, que se había graduado de diseño de imagen en una universidad que costaba el triple, y que yo pagué, había nacido para ser admirada, para ser el centro de atención. Y ahora, Amaranta se iba a casar. El problema, el verdadero nudo de esta historia, era que mis padres, Hermila y Nabor, habían decidido que la boda de su niña dorada tenía que ser un evento que callara la boca de todas sus amistades. Y para eso, habían elegido la Hacienda El Mirador. El Mirador no era solo un lugar bonito. Era el lugar. El más caro, el más exclusivo, el más pretencioso de todo San Miguel de Allende. Un lugar donde las listas de espera eran de 2 años y el costo base por sentarse a cenar te quitaba el aliento. Mis padres, por supuesto, presumían ante sus amigos y el resto de la familia que ellos pagarían todo. Lo mejor de lo mejor para nuestra reina, decía mi padre Nabor en las comidas familiares, inflando el pecho con un orgullo que no le pertenecía. Como debe ser. Lo que nadie sabía es que esa mentira, ese castillo de apariencias, se sostenía enteramente sobre mi cuenta bancaria. Hacía 3 meses, en un momento de debilidad y un deseo desesperado de paz, yo había hecho la transferencia. 3 millones de pesos. El costo del paquete básico. Lo hice de forma anónima, a través de una de mis empresas fantasma, figurando legalmente como patrocinador anónimo de la novia. Ellos ni siquiera sabían que el dinero venía de mí. Mi madre Hermila se jactaba de que había conseguido un descuento milagroso de la administración por su don de gentes. La verdad era mucho más simple, y mucho más irónica. Yo era la dueña de Haciendas de Ensueño, el corporativo de 950 millones de pesos que poseía El Mirador y otras 4 haciendas de lujo en Morelos y Valle de Bravo. Ellos no sabían que la fracasada de la familia era, de hecho, su casera. Y yo pretendía, con toda mi alma, que siguiera siendo así. Solo tenía que sobrevivir un día más. Mientras el Spark color plata avanzaba por la carretera empedrada que llevaba a la entrada de la hacienda, los recuerdos me asaltaron. Eran fantasmas que vivían en este auto, en mi ropa barata,
en mi vida falsa. ¿Por qué había pagado esos 3 millones? ¿Por qué, después de todo el abuso, seguía volviendo por más? Me repetí a mí misma la mentira que había construido para sobrevivir, era el pago final. Esa era mi justificación. Mi liquidación. El último cheque que firmaba para comprar, de una vez por todas, mi libertad emocional. Esperaba, de una forma increíblemente tonta, casi infantil, que con esos 3 millones de pesos mi deuda invisible con ellos quedaría saldada. Que después de esta boda, podría desaparecer de sus vidas, mudarme permanentemente a mi apartamento en Zúrich, y cortar los lazos sin sentir la culpa corrosiva que Hermila me había inyectado desde niña. Era una esperanza estúpida. Porque para mi madre Hermila y mi hermana Amaranta, la palabra suficiente no existía en su vocabulario. Mi vida entera había sido una colección de injusticias silenciosas, de pequeños cortes que sangran más que una herida grande. Abrí mi museo del dolor personal mientras el auto avanzaba. La primera pieza en exhibición, nuestras graduaciones. Un díptico del absurdo. Amaranta se graduó de diseño de imagen. La ceremonia fue una fiesta que duró un fin de semana. Mis padres, endeudándose hasta el cuello, le regalaron un auto convertible del año, color rojo cereza. Hubo mariachis en su casa y una cena en el restaurante más caro de Polanco. Yo, la hermana menor, tuve que ser la fotógrafa designada con mi celular. 2 años después, me gradué con honores en finanzas internacionales. Fui la mejor de mi clase. Me pagué la carrera yo sola, trabajando de noche como asistente de contabilidad y durmiendo 4 horas diarias. ¿Mi celebración? Fue un martes. Llamé a mi madre por teléfono, emocionada, con el título en la mano. Mamá. Ya me gradué. Tengo el título. Hubo un silencio. Pude oír de fondo la televisión con su telenovela. Luego, un suspiro de fastidio. ¡Ay, qué bien, mija! Qué bueno, dijo, con el mismo entusiasmo que si le hubiera dicho que había sacado la basura. Ahora sí, a trabajar duro, ¿eh? ¿Qué tienes que ayudar a tu hermana? Ella no nació para estar encerrada en una oficina como tú. Hizo una pausa. Y a ver si ya te buscas un novio, que se te está pasando el tren. Mi padre Nabor tomó el teléfono. Sí, mija. Felicidades. Oye, aprovechando. Tu hermana necesita poner un salón de belleza. A ver cuándo la apoyas con el capital inicial. Ese día no hubo auto. No hubo cena. No hubo mariachis. Apenas hubo una felicitación. Colgué y lloré en el baño de mi pequeño apartamento rentado. La segunda pieza, la apendicitis. Hace 4 años, me desperté a las 3 de la mañana con un dolor agudo, punzante, en el costado. Era apendicitis, aunque yo no lo sabía. Con fiebre de 40 grados y sudando frío, tuve que conducir yo sola, en este mismo Spark, al hospital. El olor a desinfectante barato y a miedo de la sala de urgencias todavía me da náuseas. Mientras esperaba en una camilla, temblando, llamé a mi madre. Estaba asustada. Mamá. Creo que es grave. Estoy en el hospital. Me duele mucho. Otro silencio. Otro suspiro de fastidio. Ahora, Yareni. Siempre exageras. ¿No puede esperar? Estoy llevando a tu hermana al salón a que le pongan uñas. Se siente muy triste porque terminó con su novio, otra vez. Luego te marco. Colgó. Me operaron de emergencia esa misma mañana. Apendicitis aguda a punto de reventar. Nadie de mi familia fue a verme en los 3 días que estuve internada. Cuando salí, mi madre me regañó por no haberle avisado, con tiempo, para que se organizara. Amaranta estaba demasiado deprimida por su ruptura para visitar a nadie. La tercera pieza, mi favorita por su crueldad casual, la tía Ovidia. La última Navidad. Toda la familia reunida en casa de mis padres.
Yo llevaba un suéter gris cómodo y unos pantalones de mezclilla. Amaranta, por supuesto, llevaba un vestido de diseñador. Mi tía Ovidia, la mona voladora principal de mi madre, se me acercó con un plato de romeritos. Me pellizcó la mejilla con sus dedos nudosos, con fuerza. «Ay, Yareni, mija», dijo en voz alta, para que todos en la sala oyeran. «¿Y tú para cuándo el novio? ¿O ya de plano la novia? Mínimo arréglate, ¿no? Mira nomás, sigues usando esa ropa de pobre». Risas ahogadas. «Mira a tu hermana», continuó, señalando a Amaranta, que posaba para una selfie. «Ella sí sabe ser mujer. ¡Qué elegancia! ¿Verdad, Hermila?» Y mi madre, mi propia madre, en lugar de defenderme, en lugar de poner un alto, solo asintió con una sonrisa condescendiente y orgullosa. «Así es, Ovidia. Amaranta es mi orgullo. Yareni, pues, ella es trabajadora. Trabajadora. Fracasada. Aburrida. Pobre». Esas eran las etiquetas que ellos me habían cosido a la piel. El Spark cruzó las enormes puertas de hierro forjado de la Hacienda El Mirador. Mi propiedad. Los guardias de seguridad, que no me reconocieron, me miraron con extrañeza. El auto obviamente no encajaba. Pero mi nombre, Yareni, estaba en la lista de invitados de la Wedding Planner. Suspiré, apagando el motor. Solo una reunión más. Solo un último esfuerzo. Pagaría lo que faltara por algún extra estúpido, firmaría los papeles, y me iría. Compraría mi libertad. ¡Qué ingenua! ¡Qué estúpidamente ingenua era! Estacioné mi modesto auto al final del estacionamiento de empleados, deliberadamente lejos del BMW nuevo de mi futuro cuñado y del Mercedes-Benz blanco impecable que, sin duda, pertenecía a la Wedding Planner. Caminé por los senderos de piedra volcánica. Los jardines estaban impecables, el aire olía a lavanda, a romero y a dinero. Mi dinero. El olor de mi inversión. Encontré a la Santísima Trinidad del drama en la terraza principal, sentados bajo una sombrilla de lona blanca con vista a los viñedos que se extendían hasta el horizonte. Ahí estaban, mi madre Hermila, mi padre Nabor, y mi hermana Amaranta. Con ellos estaba una mujer alta, delgada, vestida con un impecable traje de lino blanco de pies a cabeza. Era Lisbeth. Su cabello rubio platinado estaba recogido en un chongo tan apretado que parecía doloroso. Su rostro emanaba esa arrogancia particular que solo se cultiva en las zonas más exclusivas de Polanco. En el momento en que mis tenis pisaron la terracota de la terraza, las 4 conversaciones se detuvieron. Lisbeth me miró de arriba abajo. Fue un escaneo lento, quirúrgico. Vi sus ojos recorrer mis jeans desgastados, mi camiseta básica de algodón gris y mis tenis. Su nariz, perfectamente operada, se arrugó, casi imperceptiblemente, con un asco inocultable. «Señora Hermila», dijo Lisbeth, con una voz suave y sedosa, sin siquiera mirarme a mí. Se dirigió a mi madre como si yo fuera un mesero que se había equivocado de mesa. Le pedí, de la manera más atenta, que esta fuera una reunión privada. Solo para los anfitriones. Mi madre soltó una de sus risitas agudas, nerviosas. «Oh, no te preocupes ni un segundo, Lisbeth. Ella es Yareni, mi otra hija. La contadora». Lo dijo como si fuera una enfermedad menor. «Solo viene a cargar la bolsa, ya sabes. A tomar notas. No te preocupes por ella. Es invisible». Amaranta soltó una risita cómplice. «Sí, Liz. Ella es la que lleva las cuentas. Es la mula de trabajo de la familia. Mula de trabajo. Cargar la bolsa. Invisible». Me quedé callada, como siempre. Asentí con la cabeza y tomé la silla más alejada, la que estaba bajo el sol. Ya estaba acostumbrada. Como les decía, continuó Lisbeth, volviendo a su tono profesional y untuoso, ahora que la molestia había sido neutralizada.
Revisé el paquete esencial que pagaron. Y, siendo brutalmente honesta con ustedes, porque soy su aliada. Hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de dar un diagnóstico terminal. Es muy básico. Esa era la palabra clave. El detonador. Básico. Amaranta jadeó, como si la hubieran insultado de muerte. Llevó una mano a su pecho, con las uñas de gel perfectamente cuidadas. Básico. Mamá. Mi boda no puede ser básica. Mis amigas, mis seguidoras, se darán cuenta. Lisbeth asintió, con una expresión de falsa compasión. Lo sé, querida. Una novia de tu calibre, de tu familia, merece más. Le falta clase. ¿Qué le falta?, preguntó mi madre, ansiosa. El paquete esencial no incluye la iluminación arquitectónica para resaltar la capilla del siglo XVIII. Se verá muerta de noche. Tampoco incluye las flores de importación, peonías de Holanda. Olvídenlo, solo nacionales. ¿Y lo peor? ¿Qué?, preguntó Amaranta, al borde del llanto. No incluye el show de fuegos artificiales de autor sobre el lago. Es el sello de El Mirador. Fuegos artificiales, exclamó Amaranta, como si acabara de enterarse de que el agua moja. Yo necesito fuegos artificiales. Lo vi en Pinterest. Lisbeth sonrió, victoriosa. Para elevar esta boda, esta experiencia, al nivel que su familia merece, continuó, he preparado una cotización urgente para el paquete Premium Platino. Es una actualización. Sacó una tablet con una funda de piel de avestruz. Mi padre Nabor, que odia gastar pero odia más quedar mal frente a gente como Lisbeth, preguntó con un hilo de voz, ¿y de cuánto estamos hablando, Lisbeth? Lisbeth sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. Es una inversión mínima para el recuerdo de sus vidas. Un extra de solo 1.500.000 pesos. 1,5 millones de pesos. 1,500,000.00 mxn. Un silencio pesado, denso, cayó sobre la terraza. Incluso mis padres, que no tenían la menor intención de pagarlo, sabían que esa cifra era un disparate absoluto. Fue entonces cuando cometí mi error. El error que había jurado no cometer. Abrí la boca. 1,5 millones de pesos por luces y flores, dije, mi voz sonando demasiado alta en el silencio. Fue tranquila, pero firme. El costo real de esos servicios, incluso con sus proveedores, no es ni el 10% de eso. Es un robo. El paquete básico es suficiente. Mi frase quedó flotando en el aire caliente de San Miguel, como una bomba sin estallar. Lisbeth me miró. Esta vez, sí me vio. Me miró como si yo fuera una cucaracha que acababa de aprender a hablar y, peor aún, a cuestionar sus finanzas. Su rostro de lino blanco se tiñó de un ligero rosa. Pero antes de que ella, la profesional, pudiera responder, Amaranta, la artista del drama, ejecutó su movimiento estrella. Su rostro se contrajo. Sus labios temblaron. Sus ojos perfectamente maquillados se llenaron de lágrimas en un instante. Era una actuación digna de un Oscar. Mamá. Papá, gimió, la voz rota por un sollozo perfectamente calculado. Corrió hacia ellos, tropezando con sus propios tacones de diseñador. Lo está haciendo otra vez. Lo está haciendo otra vez. Se aferró al brazo de mi padre Nabor. Yareni está celosa de mí. Quiere arruinar mi día. Siempre lo arruina todo. No quiere que yo sea feliz. Era su rutina de siempre. La había usado desde que éramos niñas. Si yo sacaba un 10, ella lloraba porque la maestra la odiaba. Si yo ganaba una beca, ella lloraba porque sentía mucha presión. Y siempre funcionaba. Mi padre Nabor, el eterno cobarde, fue el primero en reaccionar. Yareni, por el amor de Dios. Ya basta, ladró, más para impresionar a Lisbeth que para reprenderme a mí.
¿No puedes estar feliz por tu hermana ni un solo día? Mira lo que provocas. Cállate ya. Pero papá, es un robo, intenté defenderme, mi voz más débil. ¿Están inflando los precios? Silencio, gritó él. Pero mi padre solo era el telonero. El acto principal, el huracán categoría 5, como siempre, era mi madre Hermila. Se levantó de su silla. Lentamente. Caminó hacia mí. No con prisa. Caminó como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Me vi forzada a retroceder, paso a paso, hasta que mi espalda chocó contra la fría piedra de una columna de la terraza. Me acorraló físicamente. El olor de su perfume caro y dulzón me revolvió el estómago. Su rostro, usualmente controlado con botox, estaba rojo de una furia que me era demasiado familiar. Sus ojos eran dos pequeñas navajas. Tú, susurró primero, su voz temblando de rabia. ¿Quién diablos te crees que eres? Mamá, solo digo que es mucho dinero empecé a decir. No me importa el dinero, gritó, y su grito hizo que un mesero que pasaba a lo lejos tirara una bandeja. Aunque, irónicamente, era lo único que le importaba. Me importa la vergüenza. La humillación pública que le estás haciendo pasar a tu hermana. Yo no estoy, intenté de nuevo. Paga ya, gritó. El grito resonó en la terraza, haciendo que los pájaros de un árbol cercano salieran volando. Tu hermana está humillada por tu culpa. Señaló con un dedo tembloroso a Amaranta, que lloraba desconsoladamente en los brazos de mi padre. Alcancé a ver cómo mi hermana me miraba por encima del hombro de Nabor, y sonreía. Una sonrisa diminuta, satisfecha, triunfal. Ella no estaba llorando. Estaba ganando. ¿Vas a dejar que nos vean la cara de pobres?, siseó mi madre, acercando su rostro peligrosamente al mío. Su aliento olía a café y a veneno. Lisbeth está viendo esta escena patética. ¿Es eso lo que quieres? Que piensen que no podemos pagar. Que tu hermana es una mendiga. Y entonces, soltó la frase. La frase que llevaba cocinando toda mi vida. La frase que finalmente cortó el último hilo de paciencia, de amor filial, de esperanza, que me quedaba. Deja de ser la fracasada egoísta y paga. Fracasada. Egoísta. El silencio que siguió a su grito fue absoluto. Total. Mi padre se congeló. Lisbeth miraba sus zapatos, fingiendo una incomodidad que no sentía, pero disfrutando cada segundo del espectáculo. Y yo me sentí extrañamente tranquila. El temblor de mis manos, producto de la adrenalina y la ira, se detuvo. El corazón, que me golpeaba el pecho, de repente ralentizó su ritmo. Todo el calor de la humillación se desvaneció, y en su lugar, sentí un frío absoluto. Un frío nítido, calculador, hermoso. Mi pago final, de 3 millones de pesos, no había sido un error. Había sido una inversión fallida. Este momento. Esta humillación pública. Este grito. Era mi verdadera liberación. La última cadena acababa de romperse. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi hacienda. Levanté la vista y miré a mi madre a los ojos. Tienes razón, mamá, dije con una calma mortal que la descolocó por completo. Ella esperaba más lágrimas, más súplicas. No esto. ¡Qué vergüenza! Amaranta se merece lo mejor. Vi la confusión en sus ojos, seguida inmediatamente por una ola de triunfo. Creía que había ganado. Me enderecé, separándome de la columna. Saqué mi teléfono del bolsillo trasero de mis jeans. Déjenme hacer una llamada, dije, con la voz más amable que pude fingir. Voy a conseguir ese dinero ahora mismo. Me di la vuelta. Mientras caminaba hacia el jardín, oí la risa satisfecha de Amaranta y el susurro de mi madre a Lisbeth, te lo dije. Ella siempre paga. Caminé hacia el jardín de las esculturas, lo suficientemente lejos para que no oyeran mi conversación,
pero lo suficientemente cerca para ver cómo Lisbeth volvía a abrir su tablet y Amaranta ya estaba eligiendo el color de las luces. Me metí detrás de un enorme ahuehuete. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Marqué el número 1 de mi lista de favoritos. No era un banco. Era Braulio. Mi director de operaciones. El hombre que, con una lealtad de hierro, dirigía mi imperio de 950 millones de pesos. Un exmilitar convertido en el ejecutivo más agudo que conocía. Contestó al segundo timbrazo. Jefa, dijo su voz grave y profesional. ¿Disfrutando de su merecido descanso en Zúrich? Hola, Braulio. Hubo un ligero cambio de planes. Estoy en el mirador. Hubo una pausa. Un silencio que duró exactamente un segundo, pero que lo dijo todo. Braulio sabía que yo nunca, jamás, visitaba mis propiedades sin avisar. Era mi regla de oro para mantener el anonimato. Entendido, jefa, dijo, su tono cambiando de cordial a táctico. ¿Situación local? Situación hostil, respondí, mirando a mi madre reír con Lisbeth. Tenemos un intento de fraude de 1.5 millones de pesos por una proveedora externa, una tal Lisbeth. Está coludida, o al menos apoyada, por los clientes de la boda de mañana, la familia de mi hermana. Braulio procesó la información en un segundo. Entendido. Un fraude de 1.5 millones contra la jefa. En su propiedad. Con su familia. Afirmativo. ¿Activamos el protocolo Tormenta? El protocolo Tormenta era nuestro código interno para situaciones de crisis de nivel máximo, esas que requerían que el anonimato se rompiera y que la dueña, o sea yo, interviniera personalmente con todo el peso de la compañía. Exactamente, Braulio. Necesito que convoques una junta de emergencia en la sala de consejo de El Mirador. A las 2 de la tarde. Hoy. Miré mi reloj. Eran las 12:30 del mediodía. Le estaba dando 1 hora y media. La razón de la junta, continué, mi voz volviéndose tan fría como me sentía por dentro, es, disputa de contrato de alto valor y solicitud de intervención personal de la propietaria. Y quiero a todos ahí. A la señorita Lisbeth, y a los 3 invitados de honor, Amaranta, Hermila y Nabor. Diles que, la dueña, asistirá personalmente para aprobar el cargo extra. Entendido, jefa, dijo Braulio. Estoy en el corporativo en Polanco. Llego en el helicóptero en 1 hora. Aterrizo en el helipuerto norte a la 1:45 de la tarde, en punto. Perfecto. Trae los títulos de propiedad del grupo, Haciendas de Ensueño. Trae el archivo de incorporación de todas nuestras filiales de servicios, especialmente Luces del Bajío y Pirotecnia Creativa. ¿Quiere el paquete completo de revelación, jefa? Quiero el paquete Premium Platino, Braulio. Ah, y avisa a seguridad de la hacienda. Diles que estén listos. Creo que necesitaremos escoltar a alguien fuera de mi propiedad. Será un placer, jefa. Nos vemos a las 2. Colgué. Regresé a la terraza. La celebración ya estaba en pleno apogeo. Lisbeth estaba tomando nota en su tablet, mientras Amaranta señalaba las flores que quería en un catálogo. Listo, anuncié, guardando mi teléfono. Mi madre me miró con superioridad. ¿Y bien? ¿El banco te va a prestar, fracasada? ¿O nos vas a hacer esperar? Algo así, dije, imperturbable. Pero hay un pequeño problema. Es un protocolo del banco. Para autorizar una suma tan grande, exigen una reunión de verificación. Con todos los involucrados. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué? A las 2 de la tarde. En la sala de consejo de la hacienda. Lisbeth levantó la vista de su tablet, pálida como el lino que vestía. ¿La sala de consejo? Eso es, territorio privado de la administración. No podemos entrar ahí. Pues el banco lo exige, mentí con facilidad. Quieren que todos estén presentes.
Incluyéndote a ti, Lisbeth, como la proveedora que recibirá el fondo. Y, añadí, como si fuera un detalle menor, al parecer, la dueña de la hacienda también estará ahí. El banco necesita que ella verifique el cargo en persona antes de liberar el dinero. El pánico cruzó el rostro de Lisbeth por una fracción de segundo. ¿La dueña? ¿La dueña, aquí? Ella nunca viene. Es como un fantasma. Amaranta, ajena a la tensión de Lisbeth y vibrando de pura emoción, dio un aplauso. Genial. Increíble. Vamos a conocer a la dueña. Mamá, tenemos que cambiarnos. No podemos conocer a la dueña de El Mirador vestidas así. Mi madre asintió frenéticamente, sus ojos brillando con codicia y oportunismo social. Tienes razón, hija. Vamos, vamos. Una nunca sabe, quizás podamos pedirle un descuento extra. Me miró a mí, que seguía con mis jeans sucios. Y tú, me dijo, señalándome con desdén. Por el amor de Dios, trata de no hacer el ridículo. Quédate callada y no nos avergüences. No te preocupes, mamá, le dije. No lo haré. La sala de consejo de la Hacienda El Mirador era mi verdadera oficina en México. Era mi santuario. Un cuarto enorme con paredes de piedra volcánica expuesta, una mesa de una sola pieza de madera de mezquite para 20 personas, y un ventanal de cristal de piso a techo que daba a los cañones y viñedos. A la 1:55 de la tarde, la puerta se abrió y mi familia entró, seguida por una Lisbeth notablemente nerviosa. Tal como Amaranta había dicho, ella y mi madre se habían cambiado. Amaranta llevaba un vestido de verano color salmón que costaba más que mi auto. Mi madre Hermila se había puesto un traje sastre color marfil y todas las joyas de oro que poseía. Querían impresionar a la dueña. Lisbeth, por otro lado, se veía verde. No paraba de limpiarse el sudor de las palmas de las manos en su impecable pantalón de lino. Yo, por supuesto, seguía con mis jeans desgastados, mi camiseta gris y mis tenis. Fiel a mi papel, me senté en una silla en la esquina más alejada de la mesa, al lado de la cafetera, como si fuera una asistente o alguien invisible. Mi madre me vio y siseó, mortificada. ¿No te piensas cambiar, Yareni? ¡Qué oso, por Dios! Pareces limosnera. ¿Qué va a pensar la dueña de nosotras? Nos estás poniendo en ridículo. No creo que le importe, dije en voz baja. A las 2 de la tarde en punto, la puerta principal de la sala se abrió de golpe. Entró Braulio. Impecable en un traje Hugo Boss de corte perfecto, color azul marino. Su presencia llenó la habitación. Detrás de él, 2 guardias de seguridad uniformados, altos como armarios, que se postraron a cada lado de la puerta, con las manos en la espalda. El ambiente cambió de tenso a gélido. Buenas tardes, dijo Braulio, su voz de barítono resonando en la sala. Soy Braulio, director de operaciones de Haciendas de Ensueño, el corporativo propietario de esta propiedad. Mi familia se quedó boquiabierta. Nunca habían visto a alguien con tanto poder de cerca. Lisbeth se puso de pie de un salto, zalamera. Señor Braulio. Un placer. ¡Qué honor! Soy Lisbeth, la organizadora de la boda de la señorita Amaranta. Es un honor que esté usted aquí. Braulio la ignoró por completo. Ni siquiera la miró. Abrió una carpeta de cuero que traía en la mano. Estamos aquí, dijo, con voz firme, para revisar un cargo extraordinario del paquete, Premium Platino, por un monto de 1.500.000 pesos, solicitado por usted, señorita Lisbeth, a la familia. Sí, es correcto, tartamudeó ella, su confianza evaporándose. Es para la creatividad, la ambientación, la iluminación arquitectónica. Interesante, dijo Braulio, levantando una hoja de la carpeta. Porque nuestros registros corporativos indican que el costo real de los servicios de nuestras filiales, Luces del Bajío y Pirotecnia Creativa, para ese paquete es de exactamente 200.000 pesos, IVA incluido. Lisbeth se quedó sin aire. Era como si la hubieran golpeado. Esa es
Es mi cuota de creatividad. Mi experiencia. Mis contactos. Llamémoslo por su nombre, dijo Braulio, su voz bajando un octavo, volviéndose peligrosa. Se llama fraude. Y la dueña de este corporativo tiene una política de tolerancia cero con el fraude. Y con los proveedores que intentan estafar a sus invitados. Ahí fue cuando mi madre, impaciente, arrogante, y sin entender nada de lo que pasaba, selló su propio destino. Bueno, ya, dijo, golpeando la mesa con la palma de la mano. ¿Y dónde está esa señora? Tanta burocracia. Que venga de una vez. No tenemos todo el día, mi hija se casa mañana. Braulio no le respondió. En lugar de eso, en el silencio más absoluto que he vivido, Braulio giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, al otro lado de la habitación, al lado de la cafetera. Y entonces, frente a mi madre, mi padre, mi hermana y la mujer que intentaba estafarnos, Braulio inclinó ligeramente la cabeza, en señal de respeto absoluto, y dijo: Jefa. ¿Cómo desea proceder? El tiempo se detuvo. Las 4 cabezas giraron al unísono, con un chirrido casi audible. Sus ojos se fijaron en mí, en la esquina, la fracasada, la limosnera, la mula de trabajo. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz era un chillido de incredulidad y furia. Jefa. ¿Qué es esto? Yareni. ¿Qué demonios haces? Siéntate, ridícula. Estás interrumpiendo. Lentamente, me puse de pie. No dije nada. Caminé. Crucé la alfombra persa que había costado más que la universidad de mi hermana. Mis tenis no hacían ruido sobre la lujosa lana. Mi padre Nabor me miraba con la boca tan abierta que parecía dislocada. Amaranta había perdido todo el color, parecía que iba a vomitar sobre su vestido color salmón. Ignoré a mi madre, que seguía gritando mi nombre con una mezcla de confusión y rabia. Caminé hasta la cabecera de la mesa. Hasta la enorme silla de cuero y madera tallada que estaba vacía. La silla del CEO. La silla de la dueña. Me detuve. Deslicé la pesada silla hacia atrás. Y me senté. Amaranta soltó una risa nerviosa, histérica, que sonó como un ladrido. Yareni, ¿qué haces? Bájate de ahí. Esa es la silla de la dueña. La miré. La miré fijamente, por primera vez en mi vida, no como una hermana menor, no como un cajero automático, sino como la mujer que era. Tienes toda la razón, Amaranta, dije. Mi voz sonó tranquila, pero llenó cada rincón de la sala gracias a la acústica perfecta que yo misma había diseñado. Es la silla de la dueña. El iPad de Lisbeth se resbaló de sus manos temblorosas y golpeó el suelo de mármol con un golpe seco, quebrando la pantalla. No puede ser, susurró, retrocediendo un paso. El Spark, la ropa, no. Yareni, dije, presentando mis credenciales por primera vez. Propietaria y CEO de Haciendas de Ensueño. Dueña de la Hacienda El Mirador. Dueña de Luces del Bajío. Y dueña de Pirotecnia Creativa. Las compañías que usted, Lisbeth, intentaba usar para estafarnos 1.3 millones de pesos. El silencio que siguió a mi declaración fue tan profundo que podía oír la sangre latiendo en mis oídos. Era un silencio pesado, denso, cargado de 30 años de humillaciones. Lisbeth fue la primera en romperse. Cayó de rodillas, o casi. Señorita. Jefa. Dueña. Yareni. Por favor. No era mi intención. Fue un malentendido. Ellas me dijeron, empezó a balbucear, señalando a mi madre. Ellas me dijeron que la familia pagaría lo que fuera. Que usted era, solo la hermana sin importancia. Braulio, dije, mi voz cortando su histeria. Ni siquiera la miré. A la orden, jefa. Escolta a la señorita Lisbeth fuera de mi propiedad. Inmediatamente.
Asegúrate de que entre en la lista negra nacional de todos los recintos de lujo del país. Hoy. No, gritó Lisbeth, ahora sí, llorando de verdad, mientras los dos guardias la tomaban firmemente por los brazos. Van a arruinar mi reputación. No pueden hacerme esto. Tengo conexiones. Usted lo hizo sola, dijo Braulio con frialdad, mientras la sacaban de la sala. La puerta se cerró con un sonido pesado y definitivo. Quedamos solo los cuatro. Amaranta estaba blanca como el papel, boquiabierta. Por primera vez en su vida, no estaba llorando. No estaba actuando. Estaba en shock. Mi padre Nabor se había deslizado por la pared, como un títere al que le cortan los hilos, hasta quedar casi sentado en el suelo. Se tapaba la boca con la mano. Mija, tú eres. Pero mi madre Hermila, su shock duró solo un segundo. Y se transformó. No en vergüenza. No en culpa. No en arrepentimiento. Se transformó en una furia pura, volcánica. Mentirosa, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Su rostro estaba morado. Eres una víbora. Todo este tiempo. Viviendo como pobre, burlándote de nosotros. Hiciste todo esto para humillar a tu hermana. La miré, y por primera vez en mi vida, no sentí dolor. No sentí miedo. Sentí lástima. ¿Humillarla? Repetí, mi voz tranquila. Pensé que para eso querían que pagara 1,5 millones de pesos. Para evitar la vergüenza. ¿No fue eso lo que gritaste, mamá? ¿Qué la estaba avergonzando? Me levanté de mi silla de CEO. Yo pagué los 3 millones de pesos de esta boda. Yo he pagado por sus vidas durante los últimos 10 años. Pagué tus deudas de tarjetas de crédito cuando te embargaron, mamá. Pagué los 3 autos que Amaranta chocó. Pagué las vacaciones a Cancún que ganó papá en su trabajo. ¿Y qué recibo a cambio? Inútil. Fracasada. Egoísta, punto. Cada palabra era un clavo en su ataúd de arrogancia. Amaranta, finalmente reaccionó. El shock se convirtió en pánico. El pánico de la princesa a la que le acaban de quitar el castillo. Pero, susurró, su voz temblando, y esta vez las lágrimas eran reales. Pero, no vas a cancelar mi boda, ¿verdad, Yareni? ¿Verdad? Es mañana. Los miré a los tres. A mi hermana, la princesa mimada que ahora parecía una niña asustada. A mi padre, el cómplice silencioso, el hombre que nunca me defendió. Y a mi madre, la arquitecta de todo mi dolor, que me miraba con un odio que jamás le había visto dedicar a nadie más. Me volví hacia mi director de operaciones, que había permanecido en silencio junto a la puerta. Braulio. Jefa. Cancela todos los servicios para la boda de mañana. El banquete, la música, el personal de meseros, la capilla, todo. Y por favor, reembolsa los 3 millones de pesos que pagué, a mi cuenta corporativa. Ya no será necesario. No, gritaron Hermila y Amaranta al unísono. No puedes, gritó Amaranta, corriendo hacia mí, pero deteniéndose en seco cuando Braulio dio un paso al frente. No puedes. Es el día más importante de mi vida. Ya está todo listo. Debiste pensar en eso, le dije fríamente, caminando hacia la puerta. Cuando decidiste sonreír mientras tu madre me llamaba fracasada. Yareni, por favor, suplicó mi padre, por fin poniéndose de pie. ¿Somos tu familia? Esa palabra, lo interrumpí, significa algo muy diferente para mí ahora. Me detuve en la puerta y los miré por última vez. Los tres, juntos, pálidos y derrotados, en medio de la sala más lujosa que habían pisado. Oh, no se preocupen, dije, y vi un estúpido destello de alivio en sus caras. La boda sigue en pie. ¿De verdad? Susurró Amaranta. Claro, dije. Pero con el paquete, fracasada. Tal como mi madre sugirió.
Pondré unas mesas de plástico y unas sillas plegables en el patio trasero de su casa. Pediré unas pizzas de Little Caesars. Después de todo, es lo único que esta, inútil, puede pagar. Salí de la sala de consejo y cerré la puerta de madera pesada, dejando atrás sus gritos, que ahora sonaban a súplicas. Al final, no les cancelé todo. Después de recibir la carta de disculpa más patética, forzada y mal escrita de la historia, firmada por los tres, le ordené a Braulio que reinstalara el servicio. Pero solo el paquete básico. El que había pagado al inicio. Exactamente 3 millones de pesos. No hubo luces arquitectónicas. No hubo peonías de Holanda, solo flores nacionales de temporada. Y definitivamente, no hubo fuegos artificiales de autor. La boda se sintió adecuada. Barata, a pesar de los 3 millones. Justo como me habían hecho sentir a mí toda mi vida. No he vuelto a hablar con ellos desde ese día. Corté todo lazo financiero. Mi tía Ovidia y el resto de la familia me llaman cruel, vengativa y malagradecida. Dicen que los humillé públicamente y que arruiné el día más importante de mi hermana solo por dinero. Pero ellos no entienden. Nunca se trató del dinero. Siempre se trató del respeto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estuve mal en mostrarles finalmente quién era realmente la fracasada de la familia?